En una región donde cada movimiento puede provocar una catástrofe global, donde la diplomacia es frágil y el aire está cargado de tensión, lo impensable estuvo a punto de ocurrir. Mientras gran parte del mundo dormía, a más de 15 kilómetros de altura sobre el Golfo Pérsico, un avión espía estadounidense realizaba una misión de rutina. O al menos eso parecía. Dotado con tecnología de vanguardia, sus sensores detectaron una serie de patrones en tierra que no encajaban con ninguna operación conocida. Algo se estaba gestando. Algo grande. Eran señales sutiles al principio. Comunicaciones codificadas entre unidades iraníes, movimientos de vehículos en zonas supuestamente desmilitarizadas, interferencias extrañas en canales satelitales. A los ojos de un observador común, nada habría parecido alarmante. Pero el software de análisis del avión, alimentado por inteligencia artificial, cruzó los datos en milésimas de segundo y disparó una alerta. Una emboscada estaba en curso. Irán se preparaba para algo monumental. Y no había tiempo que perder. ¿Qué vio exactamente el avión espía? ¿Por qué las agencias de inteligencia actuaron tan rápido? ¿Y cómo fue posible lanzar una respuesta letal en tan pocos minutos? La historia que estás a punto de escuchar es tan real como estremecedora. Porque lo que comenzó como una operación de vigilancia se transformó en una misión de alto riesgo con implicaciones geopolíticas profundas. En cuestión de minutos, el Pentágono activó un protocolo de emergencia y autorizó el despliegue inmediato de 2 cazas F-22 Raptor. Su misión: neutralizar la amenaza antes de que pudiera concretarse. Su margen de maniobra, prácticamente inexistente. Pero el verdadero giro llegó después. Porque tras el ataque quirúrgico de los F-22, cuando todo parecía haber salido según lo planeado, uno de los aviones desapareció brevemente del radar. Lo que ocurrió a continuación fue tan inesperado que ni los analistas militares más experimentados pudieron anticiparlo. Esta es la historia no contada de cómo un avión espía evitó una tragedia global, y de cómo, en los cielos del Medio Oriente, se libró una batalla invisible que podría haber cambiado el curso de la historia. Abróchate el cinturón. Porque lo que vas a descubrir, te va a dejar helado. Todo comenzó con una transmisión de baja frecuencia interceptada en un área remota del suroeste iraní. A simple vista, parecía una más entre cientos, parte del zumbido constante que los analistas de inteligencia filtran a diario en regiones de alta tensión. Pero aquella señal escondía algo diferente, una modulación antigua usada por unidades especiales de Irán, empleada en ejercicios que rara vez se repiten fuera de operaciones reales. El software del RQ-180, el avión espía más sofisticado jamás construido por Estados Unidos, lo reconoció en menos de un segundo. La misión de observación rutinaria acababa de convertirse en una alerta roja. Volando a más de 18 kilómetros de altura, invisible a todos los radares enemigos, el RQ-180 dirigió sus sensores de apertura sintética hacia una zona al este de Bandar Abbas. Lo que detectó fue inquietante: movimientos logísticos atípicos, columnas de vehículos con rutas en zigzag para evadir imágenes satelitales, instalaciones falsas montadas sobre estructuras móviles. En el lenguaje de inteligencia táctica, eso solo significaba una cosa: alguien se estaba preparando para golpear, y golpear rápido. Pero no se trataba de un ataque convencional. El patrón de despliegue indicaba que no buscaban invadir ni defender, sino esperar. Esperar a que su presa volara dentro de una trampa perfectamente sincronizada. El análisis cruzado del Pentágono y la NSA reveló algo más preocupante: la emboscada estaba ubicada justo debajo de una ruta aérea que utilizaban aeronaves de reabastecimiento, transportes de tropas y vuelos de reconocimiento estadounidense. El objetivo era claro: derribar un avión norteamericano y usarlo como ficha geopolítica. Lo más revelador vino poco después. El sistema de vigilancia optoelectrónica del RQ-180 detectó la instalación acelerada de lanzadores móviles TOR-M2 y radares pasivos que emiten escaso calor, ideales para evitar ser detectados por infrarrojos. Además, se identificaron drones chat camuflados como generadores eléctricos y operadores de guerra electrónica trabajando en celdas subterráneas. A la vista de cualquier observador externo, el lugar parecía una base agrícola abandonada. En realidad, era un nido de lanzadores listo para cerrar la trampa. Desde la base aérea de Al Udeid en Qatar, oficiales estadounidenses recibieron las imágenes y datos en tiempo real. Gracias al canal de comunicación cuántica del RQ-180, la información fue encriptada a nivel fotónico y enviada sin posibilidad de ser interceptada. En cuestión de minutos, el CENTCOM recibió la alerta y elevó el nivel de amenaza regional. Pero no era la única pieza del rompecabezas. Un satélite militar de órbita baja, el Estados Unidos 276, detectó actividad electromagnética irregular en la costa noroeste del Golfo Pérsico. Al sincronizarse con los datos del RQ-180,
se reveló que comandos de élite iraníes estaban desplegándose hacia una instalación logística crítica utilizada por fuerzas estadounidenses y aliados. Era un plan maestro: derribar un avión y simultáneamente sabotear un punto de abastecimiento para maximizar el caos y la incertidumbre. No se trataba de un mensaje, era una provocación directa. Con la ventana de acción reduciéndose a menos de una hora, el Pentágono se vio obligado a tomar decisiones bajo presión extrema. El margen de error era nulo. Si esperaban demasiado, la emboscada se cerraría. Si actuaban antes de confirmar el despliegue completo, se arriesgaban a cometer una violación de soberanía sin pruebas públicas. Fue entonces cuando intervino el sistema de inteligencia artificial Merlin, una supercomputadora capaz de modelar escenarios en tiempo real con base en variables humanas, tecnológicas y geográficas. El pronóstico fue contundente: si se actuaba en los próximos 37 minutos, la operación enemiga podía desmantelarse con una intervención quirúrgica de bajo riesgo. Si se excedía ese margen, el éxito del ataque iraní era altamente probable y su impacto geopolítico, devastador. El equipo de seguridad nacional recibió el informe, y el presidente de Estados Unidos aprobó una respuesta inmediata y encubierta. La orden fue clara: neutralizar la emboscada antes de que se ejecutara. No habría advertencias, no habría declaraciones públicas. Solo acción. La emboscada, diseñada con meses de planificación, estaba en marcha. Pero Estados Unidos, gracias a su supremacía tecnológica y su red de vigilancia en tiempo real, lo supo justo a tiempo. Cuando las imágenes, señales y coordenadas de la emboscada iraní llegaron al centro de mando conjunto en el Pentágono, el reloj marcaba las 3:42 de la madrugada en Washington, D.C. No era una hora habitual para una llamada de alerta total, pero en el subsuelo de la sede del Departamento de Defensa, las luces nunca se apagan. El general Martin Albert, jefe de operaciones aéreas, recibió el informe preliminar con una expresión que combinaba concentración absoluta con incredulidad. Estaban a minutos de un incidente militar sin precedentes en el Golfo Pérsico. Los analistas confirmaron que la operación iraní no era simbólica ni disuasoria, se trataba de una trampa mortal con múltiples capas. La intención era clara: derribar un avión estadounidense, idealmente uno no tripulado, para negar oficialmente la agresión mientras ganaban terreno narrativo en los medios internacionales. El precedente era grave. Si lograban su cometido, se abriría una puerta peligrosa donde el uso de la negación plausible sería más destructivo que los misiles. A las 3:46, se activó el protocolo Trinity, una cadena de decisiones acelerada que permite al presidente autorizar despliegues estratégicos limitados sin pasar por el Congreso en situaciones críticas. Desde el ala oeste, el secretario de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto contactaron directamente con la base aérea de Al-Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos. Allí aguardaban en estado de prealerta dos F-22 Raptor, cazas de quinta generación especializados en supremacía aérea y ataques quirúrgicos. El plan era audaz: usar los F-22 para ejecutar un vuelo hipersilencioso hasta la zona de riesgo, evaluar la situación en tiempo real con sus sensores AESA, radar de escaneo electrónico activo, confirmar visualmente la existencia de la emboscada y neutralizar las amenazas antes de que pudieran actuar. Sin invasión terrestre. Sin provocación declarada. Solo acción preventiva precisa. El comandante asignado a la operación era el coronel Jason Raptor M.C. Connell, un veterano con más de 300 misiones en Siria y Afganistán. Su copiloto, el capitán Elena Ramírez, era una experta en contramedidas electrónicas y navegación avanzada. Ambos estaban entrenados para operar en escenarios de guerra electrónica extrema y vuelos a altitudes bajas en territorio hostil. El despegue fue autorizado a las 4:02 de la mañana hora del Golfo. En menos de 5 minutos, los dos cazas ya estaban en el aire, avanzando en formación silenciosa hacia el noroeste, volando a una altitud inferior a 250 pies sobre el nivel del mar. La maniobra inicial era parte de un perfil de vuelo que combinaba velocidad subsónica con sigilo absoluto. Los F-22 usaban una configuración especial del radar /diagonal APG-77, con emisiones intermitentes que les permitían ver sin ser vistos. En paralelo, un avión E-11 AVACN, conocido como el Router del Cielo, se posicionó en la estratosfera para actuar como nodo de comunicación entre los F-22, los satélites y el comando central. Su rol era vital: garantizar que ninguna señal fuera interceptada por la densa red de guerra electrónica desplegada por Irán. En esta operación, el silencio era vida. A medida que los cazas se acercaban a la coordenada objetivo, sus sensores empezaron a captar señales de interferencia provenientes de tierra. Era confirmación indirecta de la presencia de radares pasivos y emisores de jamming táctico. Lo más alarmante fue la detección de una señal térmica muy concentrada, el motor auxiliar de un lanzador Thor M2, camuflado en una estructura de adobe cerca de un poblado fantasma. M.C. Connell lo sabía:
Cualquier error podía costarles la vida o detonar una guerra. A 15 kilómetros del objetivo, Ramírez activó el sistema de adquisición multiespectral del F-22 y marcó dos blancos. Uno era una posición móvil sospechosa y otro, un centro de comando subterráneo improvisado. El coronel solicitó autorización final para ejecutar un ataque quirúrgico. La respuesta del Pentágono fue clara: luz verde. Tiempo estimado de impacto, 90 segundos. Prioridad: neutralización total sin colateral civil. Ambos cazas desacoplaron simultáneamente dos bombas GBU-39 SDB, Small Diameter Bombs, diseñadas para penetrar estructuras endurecidas sin causar daño masivo fuera del objetivo. Guiadas por coordenadas láser y GPS asistido por inteligencia artificial, las bombas iniciaron su descenso mientras los F-22 viraban con rapidez, desapareciendo del radar como sombras en la madrugada. 30 segundos después, las bombas impactaron con precisión quirúrgica. La primera destruyó el lanzador oculto, la segunda desintegró la sala de control de guerra electrónica. La onda de choque levantó una nube de polvo visible desde más de 20 kilómetros, pero los sensores térmicos confirmaron: no hubo víctimas civiles. Solo escombros humeantes y silencio. Pero entonces, ocurrió lo inesperado. Mientras el F-22 de McConnell retornaba en línea recta hacia el este, la señal de enlace satelital comenzó a fallar. En menos de 5 segundos, el avión quedó incomunicado. Desde el E-11A, los técnicos intentaron reconectar el enlace cifrado, pero la señal simplemente se desvaneció. Durante 2 minutos y 43 segundos, el F-22 desapareció del mapa. Un avión fantasma. En el Pentágono, el silencio fue sepulcral. ¿Había sido alcanzado? ¿Habían activado una nueva arma desconocida? ¿Había cruzado una línea roja invisible? Las posibilidades eran tan aterradoras como reales. Y justo cuando se temía lo peor, apareció. La señal de McConnell regresó con una intensidad plena. Al reconectarse, explicó que había ingresado brevemente en una zona de interferencia cuántica generada por una antena experimental captada al último momento por sus sensores. Sin daño alguno, evadió el área con maniobras extremas a baja altitud. La misión había sido un éxito. En 15 minutos, dos cazas invisibles desmantelaron una emboscada compuesta por múltiples capas de defensa, radares pasivos y operadores humanos entrenados para operar en sigilo absoluto. Todo sin una sola baja, sin una gota de sangre, sin escándalos. Pero con un mensaje claro: Estados Unidos está viendo. Siempre. La misión había sido un éxito. En 15 minutos, dos cazas invisibles desmantelaron una emboscada compuesta por múltiples capas de defensa, radares pasivos y operadores humanos entrenados para operar en sigilo absoluto. Todo sin una sola baja, sin una gota de sangre, sin escándalos. Pero con un mensaje claro: Estados Unidos está viendo. Siempre. En los días posteriores, el Departamento de Defensa no emitió ninguna declaración oficial sobre lo ocurrido. Sin embargo, medios internacionales comenzaron a filtrar información proveniente de fuentes en el Golfo. Se reportaron explosiones misteriosas en una región desértica al este de Irán, y los satélites comerciales registraron imágenes térmicas que evidenciaban restos de equipos militares destruidos. Mientras tanto, la comunidad de inteligencia estadounidense evaluaba el verdadero alcance del intento iraní. ¿Era una operación autónoma por parte de una facción radical dentro de las Fuerzas Armadas de Irán? ¿O un ensayo general para una campaña más agresiva en el futuro cercano? Esas preguntas aún no tienen respuesta. Pero una cosa quedó clara: si no se hubiera actuado con rapidez, el resultado podría haber sido devastador para toda la región. En las instalaciones subterráneas de la NSA, ingenieros y analistas revisaron cada segundo de datos recogidos por el RQ-180 y los F-22. Cada frecuencia interceptada, cada coordenada detectada, cada pulso térmico grabado fue analizado con minuciosidad quirúrgica. El objetivo era comprender cómo un enemigo como Irán había logrado acercarse tanto a ejecutar una operación tan sofisticada sin ser detectado por las vías tradicionales de inteligencia. En el Congreso, algunos senadores empezaron a exigir sesiones clasificadas para entender los riesgos reales de que ataques como este puedan multiplicarse. En una era donde la inteligencia artificial, la guerra electrónica y la desinformación se entrelazan, la línea entre lo que es visible y lo que es invisible en el campo de batalla se ha vuelto borrosa. Lo que quedó demostrado esa noche es que, en el mundo moderno, no se necesita una invasión masiva para provocar una guerra. A veces, basta con un avión, un silencio bien calculado, y una decisión tomada justo a tiempo. La madrugada estaba en silencio cuando el F-22 Raptor de McConnell cruzó la línea invisible del espacio aéreo neutral sobre el Golfo Pérsico. Aunque el cielo estaba despejado, el ambiente era denso, como si el propio aire supiera que estaba por ocurrir algo trascendental.
Lo que parecía un despliegue táctico más pronto se convirtió en una operación de alto riesgo, donde cada movimiento requería cálculo quirúrgico y donde el margen de error se medía en milisegundos. El F-22 Raptor no es un caza cualquiera. Es el resultado de décadas de investigación y miles de millones de dólares en inversión militar. Su diseño furtivo, su capacidad de maniobra extrema y su radar AESA lo convierten en una pesadilla para cualquier fuerza aérea enemiga. Pero incluso para una máquina así, infiltrarse en una zona activa de guerra electrónica, donde cada centímetro cuadrado estaba vigilado por sensores, interferencias y radares pasivos, era un desafío monumental. El objetivo inicial era claro: confirmar la amenaza en tierra sin ser detectado y transmitir datos en tiempo real a los analistas del Pentágono. Pero tan pronto como McConnell y Ramírez alcanzaron las coordenadas designadas, comprendieron que el escenario había cambiado. Los radares no eran estáticos. Las señales de interferencia se movían. Y lo más preocupante, había drones iraníes volando a baja altitud en formación de patrulla. En ese momento, se activó el modo Phantom del F-22, un protocolo que apaga todas las emisiones activas y convierte al avión en una sombra controlada solo por sensores pasivos. Volando a menos de 180 pies del suelo, McConnell maniobraba entre las montañas y cañones naturales del sur de Irán. En la oscuridad, solo el HUD y la calma de su respiración marcaban el ritmo de la misión. A las 4:23 hora local, Ramírez identificó una anomalía térmica con el sistema FLIR, Forward Looking Infrared. El contorno era rectangular, parcialmente enterrado y mostraba actividad residual de calor, un lanzador Thor M2 en reposo. A 800 metros de distancia, un domo de comunicaciones emitía pulsos irregulares. Probablemente un puesto de comando subterráneo. Los dos objetivos clave estaban a la vista. Con la autorización ya otorgada desde el Pentágono, McConnell activó el sistema de selección de armamento. Bajo el fuselaje del F-22 colgaban dos bombas GBU-39/B Small Diameter Bombs, de 113 kilogramos cada una, diseñadas para penetrar estructuras blindadas con daño colateral mínimo. Ramírez introdujo las coordenadas manualmente, verificando una y otra vez que no había estructuras civiles cercanas. Al iniciar la cuenta regresiva para el lanzamiento, los sensores del F-22 captaron algo inesperado: una firma térmica en ascenso, rápida y directa. Un misil portátil tierra-aire acababa de ser lanzado desde una zona no identificada. No era parte del esquema inicial. Alguien estaba patrullando a pie. Sin tiempo para evasión tradicional, McConnell realizó una maniobra de giro invertido a ras de suelo, aprovechando la curvatura del terreno como escudo. El misil pasó a menos de 20 metros de la cola del avión y explotó al impactar con el flanco de una colina. La onda expansiva sacudió al Raptor, pero no lo dañó. Era una advertencia: estaban dentro del perímetro caliente. Con los blancos aún visibles y la amenaza activa, McConnell no titubeó. Aceleró a Mach 1.2 por 5 segundos, salió del valle y alcanzó 1000 metros de altitud. Desde ahí, liberó las dos GBU-39 con trayectoria balística asistida. En modo de escape, descendió de nuevo a ras de suelo mientras Ramírez monitoreaba el ángulo de impacto. A las 4:26, las bombas impactaron con una diferencia de 0.4 segundos. La primera atravesó el lanzador Thor M2, volándolo en pedazos. La segunda penetró el domo subterráneo antes de explotar, causando el colapso total del centro de mando. No hubo reacción del enemigo. Todo se apagó. Pero la misión no había terminado. Apenas completado el ataque, el sistema RWR, Radar Warning Receiver, detectó una señal de adquisición de objetivo. Una estación de radar móvil iraní, probablemente transportada en vehículos civiles, acababa de encenderse a 30 kilómetros al noreste. McConnell y Ramírez decidieron seguir una ruta alternativa para evitar exponer el vector de retorno, pero al hacerlo, se encontraron con algo que no esperaban. En una planicie remota, cubierta por oscuridad total, 6 drones Chad estaban alineados, encendidos, listos para despegar. Aparentemente, serían usados en una operación de ataque posterior. El dilema era claro: debían decidir si los destruían sin autorización previa o si seguían su ruta de escape. McConnell tomó una decisión rápida. Activó el segundo par de bombas inteligentes, esta vez programadas para impacto por proximidad con radar. Las lanzó a baja altitud en un ángulo oblicuo, sabiendo que el margen de error era mínimo. Los drones, aún en tierra, fueron alcanzados por la onda expansiva. Una lluvia de fragmentos metálicos iluminó la noche. Con el combustible justo para regresar, el F-22 se elevó una vez más y se dirigió a territorio aliado. Durante 11 minutos, la aeronave se mantuvo sin comunicación, atravesando un corredor electromagnético de interferencia. El Pentágono lo sabía. En ese tramo,
MC Connell estaba completamente solo. Cuando finalmente cruzaron el límite seguro del espacio aéreo internacional, Ramírez restableció contacto. Las palabras que envió fueron cortas: objetivos neutralizados. Retornamos. Ninguna baja. El Raptor aterrizó a las 5:01 en la base aérea de Aldafra, sin un rasguño. Técnicos, oficiales y operadores esperaban en silencio. MC Connell descendió de la cabina, exhausto, cubierto de sudor. Había ejecutado una misión que combinaría precisión técnica, nervios de acero y valentía sin medida. Lo que ocurrió esa madrugada fue más que un ataque preventivo. Fue una demostración del poder de intervención quirúrgica en el siglo XXI. Un recordatorio de que la guerra ha cambiado, que ya no se libra solo con ejércitos ni con declaraciones, sino con sombras en el cielo, invisibles, letales y precisas. Lo que ocurrió esa madrugada fue más que un ataque preventivo. Fue una demostración del poder de intervención quirúrgica en el siglo XXI. Un recordatorio de que la guerra ha cambiado, que ya no se libra solo con ejércitos ni con declaraciones, sino con sombras en el cielo, invisibles, letales y precisas. Minutos después del aterrizaje, MC Connell y Ramírez fueron escoltados a una sala blindada de desclasificación. Ninguna grabación, ningún dispositivo electrónico estaba permitido dentro. Allí, se les pidió que describieran cada detalle, cada maniobra, cada anomalía detectada en el vuelo. Lo que relataron fue inmediatamente cotejado con los datos del RQ-180, que seguía en órbita, vigilando los restos del ataque. Lo más intrigante fue la forma en que los iraníes habían dispersado su tecnología. Todo parecía diseñado para confundir, no para resistir. Como si el verdadero objetivo fuera medir la capacidad de respuesta estadounidense más que ejecutar un ataque completo. Esto planteó nuevas preguntas en el corazón del Pentágono. ¿Había sido realmente una emboscada convencional? ¿O era parte de una estrategia de provocación encubierta para evaluar los protocolos defensivos del Comando Central? Algunos analistas empezaron a hablar de una posible operación espejo, una táctica en la que un enemigo simula una amenaza para observar cómo reacciona su adversario en tiempo real. Si ese fuera el caso, entonces MC Connell y Ramírez no solo habían evitado una tragedia, habían expuesto un plan mucho más complejo que aún no había terminado de revelarse. Mientras tanto, la tripulación técnica del F-22 descubría otra sorpresa. Durante la inspección postmisión, hallaron residuos microscópicos en la cabina del sistema de admisión de aire. Tras analizarlos, determinaron que se trataba de partículas de materiales poliméricos sintéticos no fabricados en Irán. Esto abrió otra posibilidad alarmante. ¿Podía haber una potencia externa apoyando tecnológicamente el despliegue iraní? Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían que eso significaba una cosa: una guerra de sombras entre superpotencias, oculta bajo el velo de operaciones regionales. En Aldafra, el clima se volvió solemne. La base entera sabía que algo grande había pasado, pero solo unos pocos entendían realmente la magnitud. En una sala de control satelital, uno de los operadores encendió un monitor que mostraba la trayectoria final del F-22, desde su despegue hasta el punto exacto donde había desaparecido del radar durante casi 3 minutos. Todos en la sala se quedaron en silencio cuando el cursor del avión reapareció sin explicación en la pantalla. Habían presenciado un fantasma regresar del más allá. Esa noche, el F-22 no fue solo un avión. Fue el filo de una lanza invisible, un símbolo del equilibrio entre acción y disuasión, entre guerra y paz. El F-22 Raptor se alejaba del objetivo con los motores en modo supersilencioso, deslizándose a baja altitud por un corredor de sombras. Aunque la operación parecía haber culminado con éxito, la sensación en la cabina era de todo menos tranquilidad. MC Connell lo sabía. En el campo de batalla moderno, el peligro no termina con el último disparo. A veces, lo peor viene después. A las 4:33 hora local, mientras aún sobrevolaban terreno peligroso, el sistema RWR del F-22 emitió un pitido agudo y sostenido. Era inequívoco. Alguien, en algún lugar, había activado un radar de adquisición hostil. Ramírez se inclinó hacia el panel, ajustando los filtros de señal. El emisor no coincidía con los radares convencionales iraníes conocidos. Tenía una firma extraña, como si estuviera diseñado para rastrear objetivos furtivos como el F-22. En cuestión de segundos, un nuevo pitido se unió al anterior. El sistema de alerta electrónica del avión detectó 2 lanzamientos, misiles tierra-aire en trayectoria curva, provenientes del norte. No aparecían en el radar convencional, pero sí en el sistema de sensores infrarrojos de largo alcance del caza. Lo peor se había confirmado. Irán estaba utilizando un sistema avanzado de rastreo híbrido, posiblemente de origen externo, diseñado para cazar aeronaves invisibles. MC Connell activó el modo de evasión automatizada.
El avión entró en una secuencia de maniobras preprogramadas, virajes de alta G, cambios de altitud agresivos y emisión de señuelos térmicos. A cada movimiento, el F-22 parecía desaparecer y reaparecer en el aire. Ramírez, mientras tanto, calculaba una nueva ruta de escape. No podían regresar por el mismo camino. La trampa aún estaba activa. Los misiles se acercaban. La telemetría del sistema de guerra electrónica mostraba una velocidad Mach 3.5, demasiado rápido para maniobras normales. En una fracción de segundo, MC Connell tomó una decisión arriesgada: volar directamente hacia una zona de interferencia conocida, generada por las antenas que habían detectado minutos antes. La idea era simple pero peligrosa: esconderse dentro del ruido para romper la adquisición de objetivo del misil. A las 4:35, los misiles pasaron de largo, desorientados por la densa señal electromagnética. Uno explotó en el aire, el otro se perdió más allá del horizonte. El Raptor sobrevivía, pero quedaba una pregunta inquietante: ¿quién les había disparado? El análisis posterior revelaría que los misiles no eran iraníes. Eran una variante modificada del PL-15 de fabricación china, adaptados con guía multiespectral. Esto sacudió los cimientos del análisis militar estadounidense. Si Irán ya estaba operando misiles con tecnología de rastreo furtivo no convencional, entonces el conflicto había escalado a niveles no declarados públicamente. Pero en ese momento, dentro de la cabina, solo importaba una cosa: escapar. MC Connell aceleró al máximo en dirección sur. El Raptor volaba al borde del techo estructural, donde el aire es casi irrespirable, y el margen para un error humano, inexistente. Durante más de 8 minutos, volaron en modo completamente pasivo. Ni un solo pitido, ni una sola señal. Solo el sonido de su respiración dentro del casco y el rugido amortiguado del motor Pratt y Whitney F-119. Finalmente, cuando alcanzaron espacio aéreo seguro, Ramírez se permitió una exhalación larga. No lo sabían aún, pero acababan de convertirse en los primeros pilotos en sobrevivir a una intercepción con misiles furtivos lanzados desde una plataforma oculta. No fue una victoria en el sentido clásico, pero sí lo fue en el terreno más importante, el de la información. En el Pentágono, la señal del enfrentamiento llegó minutos después. Los técnicos comenzaron a reconstruir la trayectoria de los misiles usando datos de rebote satelital, triangulando su origen exacto. La sorpresa fue aún mayor: la zona de lanzamiento no estaba marcada como base activa. No había actividad militar registrada en los últimos 6 meses. Era, en teoría, tierra vacía. La implicación era clara: alguien estaba ocultando armas avanzadas en Irán, sin que siquiera el propio gobierno lo reconociera públicamente. Esa noche, el enfrentamiento no solo fue aéreo, fue geopolítico. Porque mientras un piloto esquivaba misiles a más de 20.000 km/h, los analistas de inteligencia encendían alertas diplomáticas en 5 capitales del mundo. Esa noche, el enfrentamiento no solo fue aéreo, fue geopolítico. Porque mientras un piloto esquivaba misiles a más de 20.000 km/h, los analistas de inteligencia encendían alertas diplomáticas en 5 capitales del mundo. En Tel Aviv, Berlín, Londres, Canberra y Tokio, los canales de comunicación de alto nivel activaron protocolos de contingencia. Todos los aliados sabían que si un solo F-22 caía dentro del territorio iraní, las consecuencias serían incalculables. No solo por la pérdida del piloto o la tecnología, sino por el efecto dominó que generaría. El derribo de un avión estadounidense furtivo sería presentado como una victoria propagandística, amplificando tensiones ya al límite. En las horas siguientes, las agencias de inteligencia compartieron datos satelitales, espectros infrarrojos y emisiones térmicas para confirmar el origen de los misiles. La conclusión fue unánime: esa plataforma de lanzamiento no era conocida por ninguna base aliada. Era nueva, secreta y completamente funcional. Y sin embargo, tras el ataque, fue desmantelada casi por completo en menos de 48 horas. Cuando los satélites pasaron de nuevo por la zona, no quedaba nada más que un terreno nivelado, cubierto por lonas y vehículos civiles. El enemigo no solo había atacado, también había aprendido. Y lo más alarmante, se había ocultado sin dejar rastro. Para el F-22, el enfrentamiento había terminado. Pero para los estrategas de Washington, acababa de comenzar una nueva guerra. Una guerra donde lo invisible, lo no declarado, lo encubierto, será la norma. Cuando el F-22 aterrizó en la base aérea de Al-Dafra, no hubo aplausos ni celebraciones. Solo un silencio denso, cargado de significados. Todos los presentes sabían que lo ocurrido no era simplemente una victoria táctica. Era el inicio de una nueva fase del conflicto, una que se desarrollaría lejos de los titulares, pero cerca del corazón estratégico de Occidente.
Las primeras 24 horas fueron frenéticas. Equipos técnicos, analistas de señales y unidades de inteligencia electrónica trabajaron sin descanso para reconstruir cada segundo del enfrentamiento. ¿Qué tipo de radar había detectado al F-22? ¿Qué arquitectura permitía rastrear un avión furtivo a esa distancia? ¿Qué protocolo logró coordinar un ataque aéreo de precisión desde un sitio no identificado? Cada respuesta traía nuevas preguntas, y cada pregunta dibujaba una sombra más oscura sobre el tablero global. El Departamento de Defensa confirmó lo que ya se temía: el ataque fue ejecutado con armamento que no correspondía al arsenal conocido de Irán. Los misiles PL-15 modificados indicaban participación o al menos cooperación externa. Las agencias de inteligencia pusieron bajo la lupa a varios países con capacidades avanzadas en guerra electrónica y tecnología de misiles. Lo que emergió fue una hipótesis inquietante: Irán estaba siendo usado como campo de pruebas encubierto. En un informe clasificado filtrado semanas después, se detallaba que al menos 3 componentes de los misiles usados habían sido rastreados hasta fábricas fuera de Irán. Una en Corea del Norte, otra en China, y una tercera en una nación del este de Europa que oficialmente no mantenía relaciones militares con Teherán. El patrón era claro: lo ocurrido no fue espontáneo, sino parte de una arquitectura mayor, posiblemente diseñada para medir la capacidad de reacción de Estados Unidos en un entorno asimétrico. Mientras tanto, en los medios internacionales, la historia fue suavemente enterrada. Apenas algunas menciones vagas a ejercicios militares no confirmados en el Golfo. Ninguna mención oficial del enfrentamiento, del avión, ni de los misiles. La narrativa pública era simple: nada pasó. Pero en los pasillos del poder, esa negación era señal de alarma. Porque cuando algo tan grave no se menciona, es porque las implicaciones son demasiado grandes para ser admitidas. En la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad Nacional celebró una sesión privada con los jefes de inteligencia. Allí se discutió una conclusión que cambiaría la estrategia global: el próximo gran conflicto no comenzará con una invasión, sino con una operación como esta, quirúrgica, limitada y diseñada para provocar sin dejar huella. Ese tipo de guerra, la guerra gris, ya no es teoría. Es práctica. Y el F-22 lo demostró al convertirse en protagonista involuntario del primer gran enfrentamiento de esta nueva era. Pero también hubo lecciones ocultas. Una de las más importantes fue el valor del avión espía RQ-180, cuya detección temprana fue la clave para desactivar la emboscada. El Pentágono ordenó aumentar en un 40% el patrullaje invisible sobre zonas de conflicto e iniciar el despliegue de nuevas unidades con inteligencia artificial de respuesta inmediata. El lema no era nuevo, pero cobró más sentido que nunca: ver primero, actuar rápido, desaparecer al instante. Para MC Connell y Ramírez, la operación no terminó con el aterrizaje. Fueron puestos bajo protección durante semanas, mientras sus testimonios eran convertidos en material de entrenamiento para pilotos de élite. Cada segundo de su vuelo, cada decisión, cada maniobra fue analizada y digitalizada para simular posibles escenarios futuros. Ramírez, en una sesión privada con cadetes, dijo una frase que se viralizó en círculos militares: no peleamos para ganar. Peleamos para que no nos vean llegar. Y si nos ven, que sea demasiado tarde. Esa fue la nueva filosofía que surgió de esta misión. No se trataba solo de tecnología, sino de adaptación. En los meses siguientes, el gobierno de Irán nunca reconoció el incidente. Pero los movimientos en el terreno hablaban por sí solos: se reforzaron zonas fronterizas, se desmontaron antenas sospechosas y se redistribuyeron recursos estratégicos a lo largo del sur del país. Era la confirmación indirecta de que algo grave había ocurrido. Y sin embargo, lo más inquietante vino de los satélites. Durante semanas, se detectaron emisiones térmicas irregulares en zonas desérticas no cartografiadas. Se sospecha que nuevas plataformas de prueba estaban siendo instaladas, pero esta vez, bajo el máximo sigilo. Como si el enemigo hubiera aprendido, evolucionado, y estuviera preparándose para el siguiente acto. Porque si algo dejó claro esta misión es que la guerra del futuro ya no se pelea en los campos abiertos. Se libra en los silencios. En los radares que no suenan. En las decisiones que se toman en menos de un segundo. En las sombras. Y esas sombras, ya se están moviendo. Si este video te pareció impactante, informativo o simplemente te dejó con la piel de gallina, no olvides apoyarnos con un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias reales del mundo militar y geopolítico. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido de alta calidad que te mantenga al borde del asiento. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que este tipo de operaciones se repetirán en el futuro cercano? Queremos leerte.